Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.9. Esta vez vamos a estudiar a lo que se refiere a las condiciones necesarias y suficientes. Nos dice que consideremos dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC. La condición A es que ABC es un triángulo equilátero. Y la condición B es que ABC es un triángulo isósceles. Entonces nos pide literal A. Si el triángulo ABC cumple condición A, ¿también será que cumple la condición B? También nos pregunta que si el triángulo ABC cumple la condición B, ¿será que también cumple la condición A? Y por último, si el triángulo ABC no cumple la condición B, ¿será que tampoco cumple la condición A? Vale. Esto simplemente lo hacemos por puro análisis. Vale, vamos a analizar el primero. Dice que si el triángulo ABC cumple la condición A, es decir, que es un triángulo equilátero, ¿será que también va a cumplir la B, que es un triángulo isósceles? Para este caso, definimos que si un triángulo ABC cumple la condición A, también va a cumplir la B. Es decir, si es equilátero, obviamente también va a ser isósceles, porque el isósceles basta con que tenga dos lados igual. Y acá nos define, ¿verdad? Pues los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales, y para ser isósceles únicamente se necesita dos lados iguales. Por lo tanto, si se cumple A, también se cumple B. Es decir, si se cumple que es un triángulo equilátero, también se cumple que es un triángulo isósceles. Ahora vamos al literal B. ¿Será que si se cumple que es isósceles, será que también se va a cumplir la literal A, es decir, que es equilátero? Es decir, si tiene dos lados iguales, se va a cumplir que también es equilátero, que tenga sus tres lados iguales. Ahí no se cumple siempre, ¿verdad? Pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilátero, porque la medida del tercer lado base puede ser igual o puede ser distinta a la medida de los otros dos lados. Entonces ahí no se cumple. Y por último nos dice que si no se cumple la condición B, tampoco se va a cumplir la condición A. Es decir, que si no se cumple que es isósceles, tampoco se va a cumplir que es equilátero. Y ahí definimos que si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero, pues para ser isósceles necesita dos lados iguales, y para ser equilátero necesita tres lados. Entonces, si no cumple que es isósceles, mucho menos va a cumplir que es equilátero, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender acá. Una condición es necesaria para otra si al no cumplirse la otra tampoco se cumple. Entonces comprendamos, ¿verdad? Si A, entonces B quiere decir que A es suficiente para que cumpla B y B es necesaria para A. Entonces acá, en lo que ustedes van a hacer, nos dice, ¿verdad? Escribe N si A es necesaria para B y escribe S si A es suficiente para B para cada una de las siguientes situaciones. Vale. Es decir, que ustedes van a analizar cada ejercicio. Por ejemplo, dice aquí, A significa que el triángulo de F es isósceles y B es que el triángulo de F es equilátero. Entonces, lo que usted va a escribir es N si usted cree que esto es necesario para que también se cumpla esto. Y va a escribir S si esto es suficiente para que se cumpla la B, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, para el triángulo DF, vamos a hacer literal C. Dice que DF tiene tres ángulos iguales. Y la condición B es que DF es isósceles. Entonces, ¿será que el que hayan tres ángulos iguales será suficiente o será necesario para la condición B? En este caso, yo voy a decir que es ese. ¿Por qué ese? Porque el hecho de que el triángulo tenga tres ángulos iguales, eso es suficiente para determinar que es isósceles. ¿Por qué? Porque recordemos que los únicos que tienen los tres ángulos iguales son los triángulos equiláteros. Y como es equilátero, entonces eso es suficiente para comprender que este es isósceles. Y lo mismo van a hacer ustedes con los demás, ¿verdad? Pero aparte de eso, usted le puede escribir A es suficiente para B. Eso sería lo que harían en este caso.